Bueno, muchas gracias, Marcos, porque Marcos nos ha situado en el entorno socioeconómico y los problemas que hay. Yo voy a entrar en un aspecto técnico de la inteligencia artificial y en la llamada inteligencia artificial fiable o confiable, ambos términos la Real Academia de la Lengua los considera apropiados para el concepto de inglés de Trustworthy Artificial Intelligence, la tecnología o el modelo de inteligencia artificial que se está abogando por Europa para el diseño de sistemas de IA responsables. Brevemente, quiero hablar, introducir la IA confiable, la IA fiable, que ya ha puesto una transparencia Marcos, y luego centrarme en dos de los elementos de los requisitos que considero que son muy importantes para el desarrollo futuro, la IA segura y la explicabilidad de la IA, con unas notas finales. El concepto de inteligencia artificial fiable y Trustworthy AI es impulsado desde Europa por un informe de la Comisión de Expertos de la Comisión Europea, un informe en el año 18 en el que nos dice que, por un lado, estamos hablando de inteligencia artificial que tiene que cumplir con la ley lícita, la ética, no siempre van ligadas, hay ejemplos de ética y ley que van por diferentes caminos, se pone siempre el esquema del scoring social que se utiliza, por ejemplo, en China y que no es ético desde el punto de vista del modelo europeo y está prohibido, y que sea robusta. Se habla de 4 principios éticos: respeto a la autonomía humana, prevención del daño, la equidad y la explicabilidad. Explicabilidad de un término recursivo que está tanto a nivel ético como técnico, y al final lo que la directriz europea establece un marco global para estas tecnologías, al final un conjunto de tecnologías, y donde se habla de 7 requisitos a nivel europeo: la autonomía y supervisión humana, control humano de la IA, solidez técnica y seguridad, robustez y seguridad, asociado al tercero de los principios o pilares, privacidad y gobernanza del dato, la transparencia y la explicabilidad, la diversidad y no discriminación y equidad, que ya está en los principios, bienestar social y medioambiental y rendición de cuentas de una perspectiva legal. Estados Unidos, 4 años después de la propuesta americana, igualmente ha planteado el NIST, el Instituto de Estandarización Nacional de Estandarización Americano, ha establecido el marco americano de inteligencia artificial, y creo destacar algo muy importante. Por supuesto, hablan de explicabilidad e interpretabilidad. El concepto de transparencia por la evolución de la ley se ha llevado al ámbito de rendir cuenta. Al final hablamos de transparencia como la comunicación de que estamos interactuando con sistemas de IA, y centra, me parece acertadamente, la explicabilidad desde un punto de vista tecnológico, y algo muy importante a nivel técnico, habla del componente seguro de los sistemas de IA como de la seguridad que tienen que tener los sistemas. Me parece interesante. De hecho, la orden Biden, que firmó el 30 de octubre del año pasado, previo a la reunión que hubo en Inglaterra de varios países, la orden ejecutiva americana incide en la seguridad, el safe, comportamiento seguro, y trustworthy como el marco tecnológico. Este es el esquema global de europeo-americano, en el que prácticamente similar, con estos matices, consecuencia de esa evolución de 4 años, y donde, pues en el ámbito europeo se incide en la acción y supervisión humana, igualmente el bienestar socioeconómico y medioambiental. Voy a centrar en la supervisión, la explicabilidad y el componente seguro en la breve pincelada. Sí, comentar que igualmente la OCDE ha trabajado en unos principios éticos y de la IA fiable y confiable, que han sido revisados recientemente. Este es el último, la revisión de 2024, igualmente incide en la transparencia y la explicabilidad, robustez, seguridad y protección. Es decir, hay una recursiva presencia de la explicabilidad y la robustez y seguridad como elementos, requisitos fundamentales de IA Trustworthy. En este trabajo, que también ha sido citado por Marcos, es un estudio que publicamos el año pasado, que de una visión holística y con un enfoque filosófico, con nuestro colega Mark Zuckerberg, coautor, y que es autor para mí del libro, pequeño libro sobre la ética de la IA, más interesante, o una visión muy completa al respecto. Pues bueno, hicimos
un análisis global de la IA fiable y donde Responsible AI System como concepto, sistema de IA responsable que cumpla con los requisitos de la IA fiable y que va a ser sea auditable, es el requisito técnico a 2 años cuando la ley europea entre en vigor en toda Europa. Muy brevemente, sobre IA segura, incidir en la importancia y que, bueno, pues a nivel europeo, a nivel de OCDE, la orden Biden, o igualmente la ASEIM, la primera reunión internacional que se celebra en Bethlehem, donde justamente Alan Turing desarrolló la máquina Enigma. Fue una elección bueno, pues singular, un cierto homenaje a uno de los padres de la IA, pues era una reunión técnica de IA, pero justamente el nombre fue A-Safety Summit. Fue una llamada de atención a la seguridad de la IA, y la seguridad puede ser de distintas perspectivas. Este vídeo es en cuanto al componente, es un robot que juega al ajedrez, hay una instrucción de que no se puede meter la mano cuando se está moviendo el robot, pero esto pone a los niños de 7 años a jugar. El niño, aunque se le digan las instrucciones, la olvida. En un momento juega con blanca, el color de la piel es parecido al color de las piezas blancas. El niño introduce la mano en el tablero cuando el robot está jugando, hay un contacto con el dedo y al final acaba partiendo el dedo. Los operarios tuvieron que manualmente conseguir abrir las pinzas del robot. Esto es un problema. Hemos entrado en una inteligencia artificial que interacciona con la sociedad en un mundo abierto. Hay que tener cuidado con el comportamiento y hay una parte del comportamiento seguro y la protección de la IA. Luego está la otra parte, la seguridad de la IA per se, los ataques. A mí me encanta esta transparencia. Son 3 ejemplos de 3 perros y estamos viendo que un sistema de IA podría realmente confundir una magdalena con un chihuahua perfectamente. Es muy difícil de distinguir. Más difícil el labrador y este Shiba. Yo tengo una Shiba en casa parecida a una de estas fotos, y es verdad que cuando vi esta se podría perfectamente confundir con comida. Es un simple ejemplo para mostrar la dificultad del ámbito de la visión. Y realmente no se ha diseñado todavía ningún modelo de IA que sea verdaderamente seguro. Puede tener ataques y la seguridad es fundamental. Ahora voy a poner un vídeo de un equipo que tardó un par de años de conseguir atacar un sistema de reconocimiento de personas. En un futuro, pues, seguramente este sistema estará en todos los ámbitos y para entrar a este edificio pues, habrá una cámara que computa que entra una persona, reconocerá facialmente si está autorizado, biométricamente para saber quién ha entrado. Fijémonos en el siguiente vídeo. Bueno, antes de ello, perdón, se ha trabajado mucho el ataque adversario. Hay un ejemplo clásico, coger el oso panda, meterle un pequeño error del 7 por 1000, un ruido que al ojo humano es invisible. Nosotros seguimos viendo a la derecha un oso panda, pero el modelo de inteligencia artificial que clasificaba animales nos clasificaba esta imagen de la derecha con el ruido como un gibón, como una de las especies de monos. Pequeñas modificaciones en los píxeles que son imperceptibles al ojo humano pueden modificar el componente interno del sistema, porque no sabemos todavía cómo funciona. Y aquí viene, bueno, este fue un ejemplo curioso en los simuladores de coche autónomo. Si a un coche le cambias los colores y lo dibujas, lo pintas como una tarta, cuando el coche autónomo en el simulador está detectando objetos, lo que detecta es una tarta en lugar de detectar un coche en la carretera. Es un ejemplo. Hay otras formas de atacar a los coches, como ahora veremos. Y ahora sí viene el vídeo, que es para contar personas. Veamos, es un sistema perfecto que cuenta perfectamente el número de personas que hay en todo momento. Pero fijaros el ataque fue curioso. Si te pones un jersey de colores, los píxeles cuando entran en el modelo complejo neuronal con millones de conexiones, no son capaces de clasificar el objeto detectado como una persona, y directamente aquí que estamos identificando personas, vemos que desaparece. Es curioso, es un ataque, lo cual nos demuestra que todavía pues, la imperfección, vemos que identifica a la persona, pero en el momento que los píxeles aparecen ya completamente, la persona desaparece. Vemos cómo hace el ejercicio, identificar una persona y deja de identificarla. Esto es una forma de ataque de adversario, de ataque externo, y muestra todavía que estamos lejos de tener una IA que se asegura, y es fundamental el tener en cuenta estos problemas. Este es el llamado jersey invisible para la inteligencia artificial que cuenta personas. Es muy, muy importante.
Esto fue curioso, cómo atacar un coche en Estados Unidos, que actualmente tenemos en San Francisco, los taxis autónomos. Pues hace unas semanas hubo una corriente de jóvenes de vamos a bloquear los taxis. Hubo dos razones. Una, hubo un accidente, que puede haberlo, todos los humanos tenemos un accidente aquí en Madrid, estoy seguro que hay accidentes todos los días. Hubo un accidente de un coche autónomo que atropelló a un ciclista, pero probablemente el ciclista se cruzó y por muy seguro que es el coche, si el sensor no da tiempo a detectar el ciclista, pues malamente puede frenar. Y en segundo lugar es curioso, los taxis autónomos no saben salir de los atascos. Cuando hay un atasco en San Francisco, las personas son capaces de subirse a la acera, casi rozar al otro conductor y salimos del atasco como podemos. El coche autónomo se queda parado y mientras no haya una seguridad alrededor de unos metros para poder avanzar, el coche está parado porque su sistema de seguridad le dice que puede ocasionar un accidente, un golpe, con lo cual cuando hay un atasco y hay varios taxis autónomos en el atasco, se multiplica el atasco. Y hubo un ataque y bueno, la forma que encontraron los jóvenes fue muy simple, puesto que tenemos el cono para la obra, identificar obras donde se puede pasar, con las bicicletas llamaban conos, le colocaban al taxi un cono en el capot y automáticamente la cámara estaba identificando obras, peligro de obra, y paraban automáticamente los taxis. Es decir, que toda IA al final es atacable. Bueno, y llegó a haber en San Francisco el tema de llegar a ver un ataque a un taxi y llegar a quemar un taxi en este momento del miedo a la tecnología. Hablaba Luis del miedo, hubo en su momento un miedo al libro y ha habido un miedo continuamente. Estuvo el movimiento ludita cuando la tecnología en el ámbito de los telares, etc. El miedo de los humanos a perder el control, como decía Elga Novotny, una conocida socióloga, lo tenemos ahí. Y entonces ese miedo nos genera una reacción al respecto. Aquí el ejemplo del vídeo en el que, bueno, pues se ve cómo lo atacan y al final, bueno, llegaron a prenderle fuego. Fue el caso extremo de aquí fue en el barrio chino de San Francisco, el no querer al coche autónomo por múltiples razones, pero bueno, realmente está haciendo un papel importante y será un papel importante en la sociedad. Esto nos lleva a la IA segura. La IA segura tiene todo un conjunto actualmente de áreas, está bien desarrollada. Estamos hablando de la robustez de los algoritmos ante cualquier pequeña modificación o perturbación, aspectos éticos de la máquina, comportamiento ético, alineamiento con los objetivos humanos, tiene que estar alineada para perseguir el objetivo humano, eso es muy importante, monitorizar en todo momento su comportamiento, que no se desvíe, y por supuesto todos los aspectos de la seguridad sistemática, de la ciberseguridad y de los ataques que puede existir un sistema de IA. Esta es una de las áreas más importantes desde el punto de vista ahora mismo de investigación de la IA, de la IA confiable. Le explicaré muy brevemente, es un requisito que aparece también igualmente, desde principio ético, un requisito en los distintos ámbitos, desde el modelo del NIST, del planteamiento americano, o la OCDE, entre otros. Tenemos claramente los modelos de caja blanca llamados, cuando nosotros podemos, si no nos concede un préstamo, tenemos un árbol que nos dice, el famoso class árbol de decisión, para quien está familiarizado con las técnicas de Machine Learning, que nos puede explicar por qué no nos conceden un préstamo frente a los modelos de caja negra, los modelos de Deep Learning, que no nos lo pueden explicar. Y surge la teoría de la explicabilidad, explicar cómo toma decisiones en la máquina y que me expliquen por qué se ha rechazado el préstamo y cuáles son las razones de ese rechazo. La explicabilidad se puede definir, esta es una definición que nosotros dimos hace unos años, en el que la dábamos de la perspectiva de la audiencia, distinguimos que es muy importante la audiencia y es una IA explicable, es aquella que produce detalles o razones para que su funcionamiento sea claro, fácil de entender. Y incidimos en la audiencia porque es muy distinto que estamos hablando de investigadores o desarrolladores que van a entender cómo funcionan los sistemas, los diseñadores, el manager que la quiere poner en funcionamiento y los usuarios, reguladores y la sociedad. Y entonces hemos hablado muchos años de explicabilidad, pero hay que centrar, porque no es las explicaciones requieren de adaptarse a quienes van a interaccionar con la IA. Y esto nos lleva al ámbito de la supervisión humana. El Human actualmente en los últimos años ha surgido el ámbito del Human Aid Decision Making, la toma de decisiones del humano asistido por la inteligencia artificial, va a ser fundamental
en los próximos años, y al fin, en un inicio que tenemos un humano que recibe un consejo, el advice de la IA, y debe tomar al final una decisión. Pero sabemos que la IA puede equivocarse, el humano tiene que tomar una decisión correcta. ¿Y qué es la característica del humano? El humano tiene, podemos hablar de intuición. La intuición recoge el conocimiento que somos capaces de explicar y el conocimiento que a lo largo de nuestra formación hemos adquiriendo, y llamamos intuición ese conocimiento que no somos capaces de explicar, pero que está ahí. Un médico, hay momentos en que puede explicar una toma de decisiones sobre un diagnóstico y lo explica razonadamente y lo explica con un conocimiento que se puede describir, y hay veces que tiene una idea o una decisión sobre una enfermedad y llama intuición a creo que esta es la enfermedad por intuición, con una parte de intuición que no puede explicar, pero que en el fondo la intuición forma parte de un razonamiento interno. Al final sería algo similar a la inteligencia artificial, que se puede explicar, razonar internamente con tu conocimiento, pero que no llega a explicar. Hay una parte, y tenemos que llegar a ese trabajo conjunto, conocimiento conjunto, y existe una línea actualmente que es Reliance, es la confianza en la IA, en la confianza correcta, para que no haya sobreconfianza y que tomemos las acciones correctas. La explicabilidad puede ser muy útil, nos puede ayudar para que la intuición humana, el conocimiento humano, junto con el consejo y el porqué de la IA toma decisiones, llegamos a tomar estas decisiones correctas, y es lo que yo he mencionado antes y que me había encantado de la entrevista que publicaba ayer EFE a Marcos, del llamado centauro, como esa unión de un humano que con la ayuda de la IA llega a tomar decisiones, mejora el diagnóstico médico y mejora el comportamiento en cualquier ámbito. Creo que este es uno de los objetivos que perseguimos con la inteligencia artificial, y es esa interacción entre la supervisión humana, el uso de las explicaciones, garantizar la seguridad y tener un modelo de IA donde lo que conocemos en inglés, human in the loop, el humano en el centro de la toma de decisiones, correctamente ayudado por ella. Eso es lo que tenemos que aspirar con ese reto. Para ir terminando, estamos en el debate, ¿entiende o no entiende la IA? Y para preparar una charla, el otro día cogimos Midjourney, famoso software de modelo de IA generativa de imágenes, y le hice dos preguntas. Genérame una IA black box no explicable. Bueno, venía un robot negro, el black box cogió el color, y me resultó muy curioso. Este es el famoso símbolo del HAL, el ordenador de Odisea 2001, que muchos de ustedes conocerán, la icónica película de ciencia ficción con un ordenador inteligente. Marvin Minsky, uno de los padres de la IA, fue asesor de Kubrick para asesorarlo, y no es casualidad que cuando le llamaron en el título 2001, una odisea en el espacio, es porque Kubrick pensaba que en el año 60 y algo, se estrenó el 68, que a 30 años íbamos a tener una IA inteligente, jugar al ajedrez, contra la nave humana, etcétera, etcétera. Aunque estaba programada para objetivos concretos y los objetivos estaban por encima de la vida de las personas en ese momento. Llegó incluso a introducir una frase mítica, icónica, cuando era desenchufada la máquina, decía no quiero morir. Llegó a introducir ese concepto hasta de conciencia en la máquina. A mí me resultó curioso la asociación de Midjourney con esa idea. Pero lo que más me sorprendió fue esta imagen de la derecha. Le pedimos varias, y esta imagen de la derecha le dijimos una inexplicable. Y es sorprendentemente, para nosotros, dentro de nuestros 5 sentidos, el sentido que mejor nos explica el mundo, probablemente con seguridad de la vista. Obviamente, cada uno de los sentidos nos da una visión, pero la vista es el sentido que nos da la mayor explicabilidad. Yo aquí estoy viendo una sala repleta de personas y puedo describirla. Voy a utilizar el lenguaje, pero primero la vista es la que me está dando la visión de la sala. Y aquí una relación directa entre explicabilidad y ojo. Esto no abre el debate en cuanto entiende o no nos entiende la IA generativa. Yo creo que hay un entendimiento. Anoche hablábamos largo y tendido, Enrique y yo, del tema. Creo que hay un entendimiento. Yo acepto que no haya una comprensión, pero también en un debate queremos hablar de la misma inteligencia. Creo que la inteligencia de la máquina es distinta a la inteligencia humana,
y cometemos el error cuando queremos compararlas continuamente. Pero para mí esto es una toma de decisiones inteligente. Llevo la explicabilidad y el concepto humano de explicabilidad lo llevo al sentido más importante de la explicabilidad. Para mí hay inteligencia detrás de darme esta imagen en otra. Bueno, nos dio algunas otras cuando le pedí estilos. Y para terminar, y ya me como el tiempo, importante la declaración, después de la reunión de Betley, hubo estos días, bueno, en mayo, una reunión en Seúl de todos los países, un conjunto importante de países, con una declaración internacional, y para mí fue importante 3 aspectos de la declaración. Continuando con la de Betley, donde se hablaba de la seguridad y safety, los riesgos y elaborar políticas para los riesgos, se incidía en safety, en la seguridad, se hablaba de la inclusividad, defender un reparto equitativo de los beneficios de la IA, es decir, que llegue a toda la sociedad, es fundamental. Y otro aspecto muy importante, que coincide en lo que acaba de comentar Marcos, la innovación, la importancia de la innovación en el desarrollo de la IA. La IA la innovación nos tiene que llevar a un aumento de la productividad. El objetivo primero no es sustituir trabajadores, sino que el trabajador tenga mayores capacidades, lleguemos a ese centauro, y es fundamental la innovación y que la IA nos llegue a la información. Por supuesto, podemos hablar de riesgos y posteriormente hablar de riesgos, protección de datos, explicabilidad, sesgos, etcétera, están ahí. Y Suleiman, uno de los 3 fundadores de DeepMind, la empresa que después compró Google y que ahora es, bueno, el compañero Hassabi de Suleiman, recibió el premio Nobel por el AlphaFold, el software de proteínas, pues él ahora está trabajando de director en Microsoft en este momento, y él hablaba que necesitamos 2 niveles de seguridad, uno para controlar lo que los sistemas pueden hacer por sí mismos, y otro contra lo que pueden hacer bajo la instrucción humana. Lo hemos hablado de la mesa redonda, somos los humanos los que a veces tomamos las decisiones y los que podemos equivocarnos. Yo siempre pongo el ejemplo, me ha gustado el ejemplo del cuchillo, que es menos peligroso, pero yo pongo el ejemplo de la energía nuclear. Hoy en día en un hospital se quita la energía nuclear, elimina el 50% de las pruebas, pero igualmente fue utilizada como bomba en la Segunda Guerra Mundial, pero fue una decisión humana, el botón lo apretaron los humanos. Como reto, sistemas de IA responsables que he comentado, que requiere garantizar la auditabilidad, la responsabilidad en su diseño, desarrollo y uso, y, por supuesto, de acuerdo a todas las normativas y especificaciones en cada uno de los ámbitos de aplicación. Ese es el gran reto que tenemos en el diseño de la IA. Y para terminar, Google en el año 2016, esto es real, patentó el botón rojo. Patentó el botón rojo para parar un sistema de IA que empezó a tener mal comportamiento. Entonces era la idea del botón rojo para el sistema de IA. Hoy, obviamente, estamos hablando de un alineamiento y que los objetivos del sistema de IA están alineados con el objetivo humano y, por tanto, no tengamos que llegar a utilizar ese famoso botón rojo, que no dudo que en algunas aplicaciones futuras, en escenarios muy alto riesgo, podamos llegar a tener una herramienta que nos garantice parar automáticamente el comportamiento de la IA en el escenario en el que no funcione. Pues, y con ello, pues muchas gracias.